Muy buenas tardes con todos, compañeros, licenciado. El día de hoy vamos a exponer una temática la cual conlleva el nombre de tectónica de placas. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja y estamos cursando el segundo ciclo de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y Biología. Bien, como lo había comentado en un principio, la temática que vamos a abordar es la tectónica de placas. Básicamente, esta es una teoría científica la cual explica la estructura y el movimiento de la litosfera terrestre. Esta como tal aborda varias subtemáticas, las cuales iremos abordando conforme vayamos presentando. A ver, para empezar, comenzamos con lo que es la tectónica de placas. Ya, tenemos, ¿qué es la tectónica de placas? La tectónica de placas en sí es una teoría científica que establece que la capa externa, la capa rígida en sí, que se conoce en sí como lo que es la litosfera, en sí no es una pieza sólida que no se mueve, sino que esta litosfera está fragmentada en varias secciones, las cuales se denominaron o actualmente se denominan como placas tectónicas. Estas placas se deslizan sobre una capa, sobre la capa que está debajo de la litosfera, que en sí es más blanda y viscosa, la cual se llama astenosfera. Se dice que el movimiento que producen estas placas tectónicas es muy lento, que en sí se puede notar solo pocos centímetros durante el año. Pero a lo largo de estos millones de años desde que empezó la Tierra, por decir así, estos movimientos han rediseñado en sí lo que es la geografía de nuestro planeta. Estos movimientos aunque sean pequeños, generan lo que son terremotos, volcanes y también forman montañas. Eh, por consiguiente, tenemos lo que es la teoría de la deriva continental. Eh, antes, antes de que se propusiera lo que es alguna teoría, en sí no se consideraban lo que o entendían lo que eran en sí las placas tectónicas. Pero hubo una persona llamada Alfred Wegener, el cual era un meteorólogo alemán, el cual propuso esta teoría que es la deriva continental. En sí, la idea que tenía Wegener era que en un pasado, al inicio en sí, todos los continentes estaban unidos y formaban en sí lo que es un supercontinente, al cual este lo denominó como Pangea, que en sí Pangea significa toda la Tierra. Y lo que tenía la idea Wegener era que al estar unidos al inicio, con el tiempo se fueron fragmentando, o sea, dividiendo y se fueron separando hasta ocupar las posiciones en las que actualmente se encuentran. Las evidencias que Wegener propuso fueron, fueron tres principales. Primero tenemos lo que es el ajuste geológico, el cual decía que las costas de en sí lo que es Sudamérica y África encajaban como si fueran piezas de rompecabezas, encajaban a la perfección. Otra de las evidencias que propuso Wagner son los fósiles, ya que en como les digo, en las costas de Sudáfrica se encontraron fósiles de reptiles del Mesosauro, que el cual era un dinosaurio de agua cálida en el cual, como les digo, se presentaba fósiles tanto como en Sudamérica y en África. Y otra evidencia que propuso Wagner es la geología, el cual decía que existen cadenas montañosas y formaciones de rocas tanto en una parte de Brasil y también en África, en las cuales coincidían. Se coincidían en lo que son las cadenas montañosas y formaciones rocosas. Por consiguiente, tenemos lo que es el debate científico y el por qué en sí rechazaban la teoría que propuso Wegener. Eh, Al inicio, con la comunidad científica en sí rechazó lo que es la teoría de Wegener, eh, principalmente, no principalmente, sino inicialmente porque
Wagner no era en sí un geólogo, sino era un meteorólogo. Eh, ya, el primer punto que propusieron, o sea, que el cual negaban la teoría de Wagner, era que no tenía en sí un mecanismo o un motor. Wagner en sí no podía explicarlo, cómo en sí se movían las capas. Lo que Wagner proponía era que los movimientos de esos continentes podrían haber sido por fuerza centrífuga, en sí que al momento de que el planeta giraba, también también se movilizaban lo que son estos continentes. También Wagner propuso que también pudieron haber sido por las mareas, eh, similando, como decirlo, como un glaciar que flota en sí por encima del océano. Eh, Otro punto el cual rechazaban en sí la teoría de Wagner era que en un inicio la geología en sí tenía una visión lo que es fijista. Creen que la Tierra no se movía, en sí estaba sólida y no se movía. Y pensaban que la idea que proponía Wagner era descabellada, por decirlo así. Y como una nota interesante o decepcionante, por decirlo así, tenemos que Wagner murió en Groenlandia en 1930 y él nunca pudo saber que en sí su teoría sí estaba bien, pero solo le faltaba en sí lo que es la fundamentación. Dale la siguiente. Ya. Por consiguiente, tenemos lo que es el descubrimiento del fondo oceánico. Ya, después de lo que es la Segunda Guerra Mundial, se descubrieron nuevas tecnologías. En uno de estos son lo que son los sonares, que son como escáneres que permitían observar, por decir, el fondo marítimo. Ya tenemos que en los años 60, varios geólogos, como alguno principal que es Harry Hess, propuso lo que es lo que tipo una teoría, lo cual vindicó lo que fue la teoría de Wagner, pero corrigiendo lo que es en sí lo que Wagner no pudo solucionar. Primero propuso que estos continentes no, en sí no son barcos o tipo glaciares, sino que se movían lo que es rompiendo el suelo oceánico. Eh, Otro punto tenemos que en sí se podría ver como una analogía de que el suelo en sí se puede ver como que una cinta transportadora, lo cual hace que el magma salga a la superficie y este magma se solidifique y en sí se vaya expandiendo. Las evidencias que en sí son claves para que se sustente esta teoría son, digamos, las dorsales oceánicas, lo cual es, eh, como les digo, con los sonares se podía escanear el fondo del océano, entonces se descubrió lo que son enormes cordilleras debajo del mar, en donde en sí se formaban nuevas capas con el magma que subía y se solidificaba. Y también tenemos lo que es el paleomagnetismo, el cual que se descubrió que los minerales o las rocas que ascendían desde el fondo marítimo registraban lo que son inversiones de campo magnético, lo cual hacía que al salir de la superficie, estas al solidificarse, tenían capacidad magnética, se deslizaban hacia los polos. Ya, y en sí unificando lo que es la teoría de Wagner y la teoría de Ger, perdón, Harry Hess, tenemos que tipo finales de los años 60, lo que fue la deriva continental, que en sí era la idea principal, se fusionó con lo que es la expansión del fondo oceánico, que en sí explicaba lo que era el mecanismo para darle un sentido a lo que era
a lo que hoy es la teoría de la tectónica de placas. Bueno, a mí me tocó hablar sobre lo que es el manto, la corteza terrestre y el núcleo y su relación con las placas tectónicas. Tengo un video que haría entender mejor mi tema. Smile and Learn. Hoy, en las capas de la Tierra, aprenderemos la geosfera. La geosfera es la capa interna de la Tierra y abarca desde la superficie hasta el centro del planeta. Esta capa nos proporciona un terreno sólido sobre el que poder vivir. La geosfera tiene un grosor aproximado de 6.370 kilómetros y está formada por rocas, minerales, magma y arena. Cuanto más nos acercamos a su centro, mayor es la temperatura, densidad y presión. La geosfera está formada por tres capas concéntricas en movimiento constante: la corteza, el manto y el núcleo. La corteza es la capa más externa y delgada de la geosfera. Según la zona, puede medir de 5 a 30 kilómetros. Está formada por los continentes y el fondo de los océanos. En la geosfera se encuentran las placas tectónicas, que forman parte tanto de la corteza como del manto. Esta zona la conocemos como litosfera. Las placas tectónicas están en constante movimiento, moldeando así la corteza terrestre. Los movimientos más bruscos de las placas tectónicas son responsables de los terremotos. La segunda capa de la geosfera se conoce como manto, y es casi el 82% del volumen de la Tierra, alcanzando los 2.900 kilómetros de profundidad. En el manto, las temperaturas son muy altas, entre 700 y 1.300 grados centígrados, y es por esto que las rocas que lo forman están fundidas. A estas rocas fundidas las llamamos magma. Hay ocasiones en las que el magma se cuela por los límites de las placas tectónicas, llegando a la superficie terrestre. De esta forma es como los volcanes entran en erupción. El núcleo es la capa más interna de la Tierra y mide unos 3.500 kilómetros de profundidad. La parte interior está formada por hierro sólido y la parte externa es líquida y está formada por hierro y níquel fundido. La temperatura es altísima en el núcleo, de 4.400 a 6.000 grados centígrados. La diferencia de presión y de temperatura del núcleo externo forma movimientos en el metal fundido, provocando corrientes eléctricas que crean campos magnéticos. ¿Sabías que gracias a estos campos magnéticos podemos usar utensilios como la brújula? Y estas han sido las capas de la geosfera. ¿Te han gustado? Como pudimos ver en el video anterior, la Tierra está dividida, la corteza terrestre está dividida en placas tectónicas. Así que vamos a explorar el movimiento y la interacción de las placas que se forman en la superficie terrestre. La estructura interna de la Tierra. La Tierra está organizada por capas como si fuera una cebolla, que varía drásticamente en su composición y temperatura y estado físico. La corteza terrestre, que es esta que tenemos aquí, es la capa más externa y delgada en donde vivimos. Se divide en dos tipos: la corteza continental, que se caracteriza por ser más gruesa, hasta 70 kilómetros. Es menos densa y de composición tiene granito. La corteza oceánica, que es más delgada, tiene alrededor de unos 7 kilómetros, es más densa que la corteza continental y de composición basáltica. Piensen en ella como una cáscara frágil que se enfría. El manto es con bastante diferencia como vimos en el video, la masa más grande que tenemos en nuestro planeta, abarcando el 84% del volumen terrestre. Se extiende hasta unos 2.900 kilómetros de profundidad. Está compuesto principalmente por silicatos ricos en hierro y magnesio. Aunque es mayormente sólido, se comporta de forma plástica. En su parte superior, justo debajo de la corteza, en esta región semiplasmática se llama astenosfera y es la clave para el movimiento de las placas. El núcleo es el centro de la Tierra, compuesto principalmente de hierro y de níquel. Se divide en dos subcapas, el núcleo externo y el núcleo interno.
El núcleo externo es líquido. El movimiento de este metal fundido es el que genera nuestro campo magnético terrestre. Es esencial para protegernos de la radiación solar. El núcleo interno es sólido debido a la presión extrema. A pesar de tener una temperatura similar a la superficie del Sol. Ahora, aquí es donde se conecta la estructura interna de la geología superficial y la tectónica de placas. La litosfera no es solo la corteza, es la capa rígida que incluye la corteza y la parte más superior y rígida del manto. Es esta litosfera la que se rota en grandes fragmentos a los cuales llamamos placas tectónicas. Esto de aquí. Estas placas no se mueven por sí solas. El motor es el manto. El calor extremo del núcleo hace que el material del manto se caliente, se mueva menos denso y ascienda lentamente. Al enfriarse cerca de la superficie se vuelve más denso y desciende. Este movimiento circular y continuo se conoce como las corrientes de conversión. Básicamente, esta imagen que tenemos aquí. Ahora, los límites de las placas. Resulta que de este arrastre en el manto son los límites de placas, donde ocurre la acción geológica, donde hay los diferentes tipos de movimientos, divergentes, convergentes y transformantes. Ahora, las placas tectónicas se deslizan debido a las corrientes de convección del manto, lo que genera una dinámica constante en la superficie de la Tierra, afectando los climas y ecosistemas. La presentación que yo les voy a dar a continuación es acerca de los tipos de placas tectónicas que tenemos, tanto oceánicas como continentales. Pues bien, estas tenemos que se dividen en dos. Principalmente son las oceánicas y las continentales, cada cual se divide por sus características que influyen tanto en su comportamiento y en los fenómenos geológicos que las generan a cada una de ellas. Las placas tectónicas oceánicas son estructuras fundamentales de dinámica de la Tierra. Estas placas se localizan principalmente en los lechos oceánicos, es decir, en la capa más fina que existe dentro de la corteza terrestre. Se da a través de diversos fenómenos, ya sean a través de los terremotos o la formación de nuevas tierras en las dorsales oceánicas. Ya. Características de estas placas oceánicas. Por ejemplo, tenemos que dentro de su grosor, que es fino, casi constante, que va de 1 a 10 kilómetros. Dentro de su composición tenemos que se encuentra principalmente por basáltica, es decir, la lava fría. La densidad, que es más densa, dentro de 3,0 grados sobre metros cúbicos. Por otro lado, tenemos lo que son las placas tectónicas continentales. Estas placas son estructuras geológicas fundamentales que contribuyen dentro de la superficie terrestre, es decir, que están más cerca con la Tierra. Estas placas son más gruesas, menos densas que las oceánicas, es decir, que soportan grandes masas de tierra que forman los continentes. Estas capas son la más gruesa, ya que como pudimos observar, la capa oceánica es más fina, más delgada, y la capa continental es más gruesa. Dentro de las características de estas placas continentales, tenemos que su grosor es gruesa, variable, va de 33 a 80 kilómetros por debajo de las cordilleras del mar. La composición tenemos que está compuesto por granítica principalmente, o sea, el granito. Dentro de su densidad tenemos que es muy poco densa, que va de 2,7 gramos sobre metros cúbicos. Y listo, esto sería todo. Bueno, comenzando con mi exposición trata sobre el límite de placas. En sí, esta exposición busca comprender el movimiento de placas tectónicas y su interacción dinámica en el rompecabezas terrestre. Para entender esto, hay que entender al planeta como un
rompecabezas dinámico. ¿Por qué un rompecabezas? Porque el planeta está conformado por piezas. Estas piezas las que les denominamos placas tectónicas. Y dinámico porque estas piezas están en constante movimiento por un proceso que se llama convección. Bueno, a partir de este movimiento nacen lo que son la clasificación de los diferentes bordes. Primero tenemos el borde divergentes o borde divergente, que en sí es la separación de las placas tectónicas. Existen dos clases de separación de placas tectónicas: la divergencia oceánica-oceánica y la divergencia continental-continental. La oceánica-oceánica en sí consta en la separación, como su nombre lo dice, de dos placas cubiertas por corteza oceánica. Al momento de separarse, el magma en sí que se encuentra en el centro de la Tierra asciende, se enfría y se solidifica, expandiendo la litosfera y creando lo que son las conocidas dorsales oceánicas. La divergencia continental-continental en sí es la separación de las placas tectónicas, pero dentro de un continente. Dentro de un continente. Lo que creando de igual manera litosfera. En este caso, se da la formación de nueva litosfera y a partir de esto, también hay un claro ejemplo que es el Valle de Rift en África. Eh, por siguiente borde tenemos los bordes convergentes, que es la unión de las placas tectónicas. En sí, en este borde, una placa es subducida por debajo de otra. Una placa se hunde debajo de otra. Bueno, ya lo vamos a ver más claro. Este tipo de bordes también tiene clasificación. Clasificación de convergencia oceánica continental. En sí es cuando una placa con cubierta continental choca con una placa con cubierta oceánica. Aquí el proceso que ocurre es que la placa que tiene menos densidad, que en este caso sería la continental, se queda flotando, por así decirlo, y la placa que tiene más densidad, que en este caso sería la oceánica, se hunde por debajo de la otra placa. Este hundimiento lo que provoca es que el núcleo se caliente de forma más rápida y provoca lo que son las erupciones volcánicas. También es importante recalcar que este movimiento de la placa cuando se hunde debajo de la otra se denomina o se conoce como subducción. Listo. La convergencia continental. Es la convergencia entre dos placas que están cubiertas por capa continental. Estas al tener la misma densidad, en sí no se van a hundir, no va a hundirse una sobre otra. Más bien se van a unir estos dos bloques continentales y va a formar uno solo. Un claro ejemplo son los Himalayas. Eh, Ahí está. Listo. Ya. Y por último tenemos los bordes pasivos o de falla transformante. ¿Por qué se conocen como bordes pasivos? Porque en sí estos bordes no crean ni destruyen litosfera. Estos son los encargados de mantener en sí, podría decir, el equilibrio y que los cambios se produzcan de una manera adecuada. Bueno, y para la explicación cómo en sí actúan en el planeta, tengo lo que es un atlas que les voy a presentar a continuación. Sí, ahí se va.
Carga. Listo. Ujú. Bueno, en la siguiente imagen evidenciamos los distintos bordes en sí en todo nuestro planeta. Los convergentes de un color amarillo oscuro, los difusos de un color amarillo claro, los divergentes de un color naranja claro y los transformantes de un color naranja oscuro. Empezando con los bordes difusos, que en sí no los mencioné antes, pero son donde no se evidencia un choque o una separación clara en sí. Bueno, estos bordes difusos se puede evidenciar entre la placa norteamericana que se encuentra aquí, sudamericana, disculpen, y la placa norteamericana que se encuentra en la parte de acá arriba. Aquí se presenta el borde de color amarillo, amarillo claro, que sería un borde difuso. Bueno, a continuación, otro ejemplo claro es el ejemplo del Atlántico, donde existió la separación que es de la capa africana, la capa sudamericana, la capa norteamericana y la capa euroasiática, formando lo que conocemos como el Océano Atlántico. Dentro de esta separación se puede evidenciar ay, lo que son bordes de tipo divergente y bordes de tipo transformante. Recuerden que los bordes divergentes son aquellos que en sí tratan sobre la separación de las placas tectónicas. Y los transformantes son los que regulan esta separación, por así decirlo, regulan, las unen y en sí verifican que todo se encuentre de una manera óptima y que los movimientos se den adecuadamente. Bueno, como siguiente ejemplo claro tenemos los Himalayas. Los Himalayas, listo. Los Himalayas en sí se dan por el choque de la placa de India con el choque de la placa de euroasiática. Se puede evidenciar aquí de un color amarillo oscuro, ya que estos bordes que actúan aquí son convergentes, es decir, que están uniendo estas dos placas, o sea, se están chocando. Y como último ejemplo, tengo el ejemplo del Valle de Rift de África. A ver, Valle de Rift de África. En sí aquí no existe, en este atlas no existe una representación de los bordes, pero en sí la voy a graficar para que tengan una noción de qué es que está ocurriendo en este Valle de Rift. Bueno, en este Valle de Rift existe una separación divergente dentro de un continente. Por aquí se encuentra, aquí encontramos el famoso Valle de Rift. En sí esta separación está separando lo que es la placa africana en dos, en la placa de Nubia y en la placa de Somalia. Esta separación ocurre tipo así. Bueno, en sí esto sería lo que está ocurriendo en el Valle de Rift.
se están separando lo que son las placas tectónicas mediante los bordes divergentes. Listo. Eso sería todo. Muy bien, yo les voy a hablar sobre el movimiento de las placas tectónicas. Para empezar, vamos a hacer unos pequeños recordatorios de los conceptos que hemos visto antes. Eh, Como decíamos, las placas tectónicas son los fragmentos rígidos de la litosfera que se desplaza sobre la seismosfera, es decir, unos pequeños fragmentos de tierra, bueno, fragmentos no podrían decirle, sino podrían decirle eh, inmensas masas de tierra que se encuentran en la corteza oceánica y terrestre. Luego seguimos que su movimiento explica fenómenos terrestres, como los fenómenos como los terremotos, volcanes y formaciones de montañas. Y también tenemos que los principales movimientos son la convección del manto, el Reich y el Slagpal. Vamos con la convección del manto. Aquí tenemos lo que es la convección del manto. Al referirnos a la convección del manto, hacemos referencia al movimiento que se da en el manto de la Tierra. Recordemos, como habíamos mencionado en las clases pasadas, que el material magmático que se encuentra aquí está en diferentes temperaturas. Cuando la temperatura empieza a calentarse, pierde densidad y es donde empieza a irse hacia arriba, alcanzando su punto máximo de calentamiento llamado punto crux. Y cuando llega a su punto crux es donde empieza a enfriarse y cuando empieza a enfriarse es donde empieza a aumentar su densidad y vuelve a bajar. Entonces ese es el proceso por el cual las placas tectónicas se mueven. Entonces podríamos decir que las diferencias de temperaturas generan movimientos ascendentes cuando el material está muy caliente y descendentes cuando el material está muy frío. Y también se podría decir que este proceso lo podríamos llamar como un motor de movimiento de la Tierra. Luego seguimos con el Respach, que hacemos referencia a las dorsales oceánicas donde el material caliente asciende y forma una nueva corteza. Como podemos ver aquí en la imagen, aquí tenemos un pequeño borde. Resulta que la elevación del dorsal crea una pendiente. Aquí podemos ver que aquí hay una pendiente, se puede ver aquí, y la gravedad empuja las placas hacia los lados. Es decir, que va a aumentar, va a ser una como formación de una montaña bajo el agua. Y eso sería el Respach. Luego seguimos con el Slapal, donde hacemos referencia en zonas de subducción, donde una placa oceánica es más densa y se hunde hacia el manto. Se podría decir que, miren, por aquí tenemos en la imagen, aquí hace referencia al Respach, que lo vimos anteriormente, y acá, a diferencia del otro, hacemos referencia al Slapal. Aquí, como podemos ver, tenemos una corteza oceánica que al ser más densa, se va a desplazar sobre la corteza terrestre. De esa manera va a generar movimiento en esas placas. También podríamos decir que el peso de la losa desciende, es decir, tira del resto de la placa acelerando su movimiento. Y un dato muy curioso de ese mecanismo es que es considerado el más poderoso de los tres mecanismos que he mencionado hasta ahora. Eh, Eso es prácticamente toda mi clase, pero yo les he preparado aquí un videito para que puedan entender mejor mi clase y no haya dudas sobre el tema. Aunque parezca que la superficie de la Tierra es muy estática, en realidad se mueve. El aumento y la disminución del calor en el interior de la Tierra provocan corrientes de convección. Como podemos observar aquí, muchachos, las corrientes del material, al aumentar la temperatura, empiezan a ascender y cuando baja la temperatura es donde empieza a descender. Y eso es lo que se llama el proceso de convección. Estas pueden empujar las placas, lo que hace que se separen algunos centímetros al año. Puede parecer insignificante, pero los efectos son terroríficos. Es lo que provoca los terremotos. Como ven, aquí también lo habíamos mencionado anteriormente, da la explicación a los fenómenos que se dan en la Tierra, como terremotos, volcanes y eso. Produce los volcanes. Crea las montañas. Y tras millones de años, mueve continentes enteros.
Las placas tectónicas producen todos estos espectaculares acontecimientos y se pueden mover de tres formas diferentes. Se pueden separar, juntar o deslizarse una respecto a otra. Cuando dos placas se separan, se crea un borde llamado límite constructivo. Esto suele suceder bajo el mar. Al separarse las placas, el magma líquido asciende, lo que puede hacer que una cadena de volcanes entre en erupción. Con el tiempo, el magma se enfría y forma nuevas rocas en la superficie. Cuando dos placas presionan la una contra la otra, se pueden producir dos efectos. Si las dos placas son masas continentales, ambas superficies se elevan por la presión y forman una montaña. Esto es un límite de colisión. Pero si una placa oceánica choca contra una continental, la oceánica de mayor densidad se mete bajo la otra, en un proceso llamado subducción. Y como podemos ver, es lo que había explicado anteriormente también, la placa con más densidad empieza a descender y ganando más fuerza para desplazarse sobre la otra corteza. En este caso se trata de un límite destructivo. La corteza que se ha hundido se funde para formar magma, lo que puede desencadenar terremotos y potentes erupciones. Cuando las placas se deslizan lateralmente, se genera un límite conservativo. No se crea ni se destruye corteza, pero pueden provocar graves terremotos. El movimiento de las placas implica la continua remodelación de nuestro entorno a través del calor interno del planeta. Y eso sería todo. Muchas gracias. Les voy a presentar sobre los fenómenos geológicos asociados a las placas tectónicas. Como primer punto tenemos el seísmo. Como sabemos, los seísmos se originan principalmente por el movimiento continuo de las placas tectónicas. Cuando estas placas chocan, estas se separan o se rozan entre sí. La energía se acumula en las fallas geológicas y cuando esta energía ya no puede mantenerse, se libera de forma repentina, generando, por así decirlo, un terremoto. En algunos casos también puede ser causado por erupciones volcánicas que genera vibraciones fuertes. Tipos de ondas sísmicas. ¿Qué son las ondas sísmicas? En sí son vibraciones que se producen durante un terremoto. Tenemos tres tipos de ondas sísmicas. Tenemos las ondas P, las ondas S y las ondas superficiales. Las primeras en llegar son las ondas P, porque son las más rápidas y atraviesan cualquier material. Después llegan las ondas S, que estas son más lentas y solo se desplazan por sólidos. Y por último tenemos las ondas superficiales, las cuales estas son más peligrosas y viajan por la corteza que causan la mayor parte de daños en edificios y estructuras. Escala de mediación. Existen distintas formas de medir terremotos. Tenemos la escala Richter, que mide la magnitud e indica cuánta energía liberó el seísmo. Tenemos la escala Mercalli. Este evalúa la intensidad del temblor, la cual se enfoca en los efectos y daños que perciben las personas. También tenemos el seísmo severos. Es una magnitud de 7 o más en la escala de Richter, con el potencial de causar daños catastróficos. También tenemos los seísmos moderados,
Esta magnitud generalmente causa daños limitados. Distribución global. Eh, la mayoría de los seísmos se ubican en los límites o bordes de las placas tectónicas, donde la corteza terrestre es más inestable. El cinturón de fuego del Pacífico es la zona con más terremotos. También ocurren en fallas grandes como la de San Andrés. Como segundo punto tenemos los volcanes. Estos aparecen principalmente en zonas donde las placas tectónicas se mueven. Cuando una placa se hunde bajo otra, en las altas temperaturas derriten las rocas formando magma que sube hacia la superficie, como lo podemos observar en la imagen. En las zonas donde las placas se separan, también sale el magma con facilidad e incluso existen puntos calientes, como por ejemplo en Hawái, donde el magma asciende directamente desde el manto sin necesidad de que haya un borde de placas. Tipos de volcanes. Los volcanes se clasifican según su forma y su tipo de erupción. Aquí tenemos 4 tipos de volcanes. El primero tenemos el estratovolcanes, la cual estos son altos y peligrosos porque suelen tener erupciones expulsivas. Los volcanes en escudo tienen lavas muy fluidas, por eso se ensanchan y forman grandes superficies. Tenemos también los volcanes fisurales, los cuales estos no tienen un cono definido, sino que expulsan la lava por grietas externas. Y por último tenemos las calderas, la cual esta se origina cuando una erupción tan grande vacía la cámara magnética y el terreno colapsa en sí. Las erupciones volcánicas pueden ser expulsivas o efusivas. Las explosivas ocurren cuando hay muchos gases atrapados dentro del magma, lo cual esto provoca cenizas, gases y rocas violentamente. Las efusivas expulsan la lava muy fluida de forma más tranquila. La cantidad de gases influye en la intensidad de la erupción. Los materiales expulsados pueden recorrer grandes distancias. La distribución global. Como ya sabemos, la mayoría de los volcanes del mundo se encuentran en el cinturón de fuego del Pacífico, donde las placas chocan constantemente. También hay volcanes en los dorsales oceánicos, donde las placas se separan y sale magma. En algunos lugares, como ya lo mencioné, Hawái o Islandia, que existen volcanes alejados de los bordes de placas debido a puntos calientes que suben desde el interior del planeta. Y como tercer punto tenemos los tsunamis. Estos se generan cuando por una gran cantidad de agua que es desplazada de forma repentina. Esto pasa normalmente después de un terremoto submarino, pero también puede ocurrir por una erupción volcánica o desplazamiento que modifican al fondo marino. Este desplazamiento crea una serie de olas que viajan a gran velocidad por el océano. Pásale a la siguiente. La propagación viaja muy rápido por el mar adentro. En mar abierto tienen poca altura
Al acercarse a la costa, la ola crece y llega de forma serie de las olas y no solo uno, como lo podemos observar en la imagen. Y por último tenemos los efectos devastadores. Los tsunamis pueden arrastrar todo a su paso, como bien sabemos. Al aumentar su altura cerca de las costas, provocan inundaciones masivas que destruyen ya sea viviendas, carreteras y edificios. Su fuerza es tan grande que puede modificar la forma de la costa. Además, dejan contaminaciones en el agua y en el suelo y afecta a comunidades incluso después del desastre. Bien, como consiguiente, ahora analizaremos lo que es el impacto que tiene la tectónica de placas en la distribución de los seres vivos. Además, también se analizará lo que es la biogeografía, la evolución de las especies y todo esto en relación de lo que fue la deriva continental. Bien, este viaje empieza con lo que es la separación de Pangea. Como ya sabemos, en el pasado existió un supercontinente. Hace muchos millones de años atrás, este continente abarcaba una gran masa. Como pueden observar aquí, con el paso del tiempo, este se fue separando hasta concentrarse en los continentes que hoy en día conocemos. Bien, el impacto que tuvo como tal en la biogeografía, la tectónica de placas, básicamente se centró en cuatro aspectos principales. El primero, como pueden ver aquí, es el aislamiento de especies. Básicamente, cuando se dio la separación de continentes y la creación como tal de barreras geográficas, en esto se hace mención a lo que es tanto océanos como montañas, se aislaron las poblaciones, promoviendo así que éstas evolucionaran independientemente. Esto a su vez también provocó lo que es la evolución de especies únicas. Al fragmentarse lo que fueron los supercontinentes y como tal formarse en nuevas tierras, surgieron nuevos hábitats, los cuales fomentaron a su vez la diversificación y también la evolución de especies que se encontraban como tal adaptadas a estas nuevas condiciones. Por otro lado, también la distribución de fósiles idénticos. Esto a su vez fue la presencia de fósiles similares en continentes que se encontraban separados. Esto llegó a explicar por qué esos continentes estuvieron unidos antes, ya que compartieron como tal una fauna, la cual quedó distribuida tras esta separación. El siguiente punto que encontramos son los cambios en ecosistemas. Básicamente, los movimientos tectónicos lograron como tal moldear los climas, a su vez elevar montañas, crear islas y también esto a su vez también afectó mucho lo que fueron las corrientes oceánicas, transformando transformando como tal ecosistemas y obligando a especies a adaptarse a migrar. Bien, como pueden ver, la separación de continentes y el aislamiento tuvieron ciertos efectos. Primeramente nos encontramos con la distribución de fósiles idénticos. Dentro de esto, la presencia de fósiles iguales o pues similares en continentes que se encontraban separados, se explica hoy en día que en el pasado estos estuvieron unidos, formando supercontinentes como lo era pues Pangea. Asimismo, estos fósiles como los de reptil, aquí podemos observar uno, o también aquí lo que es la planta Glossopteris, se encuentran en Sudamérica, África, India y Australia. Esto a su vez lo que logra es evidenciar que alguna vez estas tierras se encontraron conectadas. Bien, por otro lado, el aislamiento geográfico y nuevas especies, en sí la separación y el movimiento de las placas generaron como tal barreras geográficas, como ya lo dije, como océanos y montañas, las cuales aislaron las poblaciones y a su vez también los organismos.
Este aislamiento, como tal, tiene una característica principal, la cual fue promover en sí la evolución. Bien, dentro de los nuevos climas y ecosistemas, el movimiento de las placas modificó la configuración de los continentes, de los océanos, y esto en sí afectó en patrones climáticos, creando nuevos tipos de ecosistemas. Como pueden ver aquí, la principal característica es que los movimientos de las placas cambiaron las zonas climáticas. Otra característica es la adaptación de las especies a estas nuevas condiciones. Una más de las características que encontramos es la desaparición de especies, las cuales, pues, al no adaptarse a las nuevas condiciones climáticas, por obvias razones, se extinguieron. Ahora bien, dentro de las conexiones y barreras, el movimiento de las placas tectónicas crearon y a su vez también destruyeron rutas de migración, afectando así la distribución de especies en los diferentes espacios y continentes. Como ejemplos podemos tener la formación, por ejemplo, del Istmo de Panamá. Aquí se encuentra precisamente una imagen para que la puedan identificar de mejor manera. Otro ejemplo más es la apertura del Mar Rojo. Y también otro ejemplo claro que tenemos es el cierre de los puentes terrestres como el de Berín, el cual lo podemos ver justamente aquí en esta imagen. Y bien, esto ha sido todo hasta el momento. Espero que les haya interesado mucho la explicación y gracias. Nos veremos pronto. Ya, volviendo con el tema y ya con el último tema de la clase, tenemos lo que es la aplicación de las placas tectónicas. ¿Qué quiere decir esto? Cómo conocer sobre las placas tectónicas nos pueden ayudar. En esta imagen podemos observar volcanes, tsunamis y sismos. Como ya han explicado mis compañeros, esto de aquí se produce debido al movimiento de las placas tectónicas. En esta imagen de acá podemos observar un mapa donde se encuentra principalmente, si observan bien este círculo que formaría aquí, ese es el círculo de anillos o volcán ígneo o volcán de fuego, digo, círculo de fuego que lo saben conocer normalmente. Primero, analicemos y veamos cómo las placas están separadas. Aquí tenemos que las de línea azul es el eje dorsal oceánico. Como ya lo mencionaron mis compañeros, esto de aquí son cadenas de montañas que se extienden debajo del fondo marino debido a que el magma que se encuentra debajo de la tierra sube y lo que permite que al momento de subir se solidifique. Y esto permite a su vez la expansión del suelo oceánico. Como lo podemos ver aquí. Aquí también podemos ver las fallas transformantes, que son zonas donde las placas no llegan ni a chocarse, ni por decir, ni no llegan a converger, solo rozan en sí. Y este roce que pasa aquí es lo que produce los terremotos y también a su vez, si pasa en el océano, produce lo que es los tsunamis. También podemos observar aquí las zonas de subdivisión, que como podemos ver aquí. Esta zona de subdivisión por lo general se encuentra en el anillo de fuego debido a que los volcanes se forman aquí debido a que la zona de subdivisión se encuentra en límite generalmente de placas de océanos con placas terrestres, donde las placas de océanos van debajo de las placas de los continentes debido a que son más ligeras y las de continente más pesadas. También podemos observar los volcanes y también los sismos. Pueden fijarse muy bien aquí que en la zona de Chile, que por generalmente se la conoce como el lugar donde hay más terremotos, por así decirlo, esto se ocurre debido a que Chile, bueno, y nosotros también nos encontramos al límite de una placa y este al mínimo contacto con la otra se produce movimiento, lo que produce los terremotos. Luego vamos a hablar de la exploración de recursos naturales. Aquí encontramos lo que son los minerales metálicos, las piedras preciosas. También encontramos lo que es el petróleo y el gas y la geotérmica, que es un tipo de energía renovable. Bueno, vamos directamente con los minerales. Estos de aquí se crean a partir de un proceso de subdivisión, debido a que al momento de las placas hundirse o
subir. Estas de aquí hacen que el magma que se encuentra debajo salga liberado hacia la placa terrestre y que los minerales que hay ahí se queden ahí compuestos como vetas. Por generalmente como ya había dicho, que Chile, Ecuador se encuentran en el límite de dos placas, una continental y otra oceánica. Por lo general nosotros, y como Perú, Chile o México, tenemos altos índices de cobre y oro y plata. Luego tenemos lo que es el gas y el petróleo. Esto es debido a los movimientos tectónicos, es decir, que movimientos tectónicos que se forman cuando la Tierra se hunde. Esto de aquí hace que se atrapen sedimentos orgánicos, los cuales, al ser sometidos bajo mucha presión y altas temperaturas, hacen que se formen los hidrocarburos o el petróleo o el gas. Estos se quedan almacenados dentro de rocas porosas. Estas rocas porosas sirven como un almacenamiento natural y que queda que queda o crea a la misma vez trampas geológicas. Estas trampas geológicas se producen debido a una roca impermeable. Y por eso al petróleo o el gas generalmente lo utilizamos, se lo saca excavando. Luego tenemos lo que son las piedras preciosas. Estas se dan, como ya es bien conocido, bueno, aunque es una afirmación falsa, que del carbón, si dejas un carbón, se va a salir un diamante, es una afirmación falsa, debido a que para que se cree un diamante debe pasar, o sea, sí es del carbón, pero es de carbón natural, y este carbón debe estar sometido a altas presiones y a la misma vez a una temperatura muy alta. Esto se ve muy generalmente en el manto, sí, en el manto de la Tierra donde se calienta. Luego estos diamantes salen a través por generalmente por las tuberías de kimberlitos, que son lo que conecta el magma a los volcanes, como que vemos aquí, lo que libera esta explosión, por así decirlo. Y aparte también se encuentran en los cratones, que es un cratón, es la parte más antigua y estable de un continente. Acá, ¿puedes ver? Sí, acá sale una imagen de lo que es una tubería de kimberlita, como podemos observar. Aquí tiene una forma de zanahoria, debido a que al llegar al manto, esta de aquí se estrecha y los minerales o diamantes, por así decirlo, piedras preciosas, salen hasta acá arriba y se quedan atrapados en el manto terrestre al momento de enfriarse. Esto también nos sirve también se encuentra y es evidencia de fracturas en la corteza terrestre y a la misma vez regiones donde hubo colisiones entre dos placas. Luego tenemos como el último la energía geotérmica. La energía geotérmica es un tipo de energía renovable, por así decirlo. Este tipo de energía se centra principalmente en aprovechar el calor de la Tierra. Pero tiene una desventaja este tipo de energía, debido a que para poder aprovechar el calor de la Tierra es necesario tener que excavar grandes cantidades de suelo para poder considerar una cantidad mínima de energía. Esto funciona debido a que en el momento de nosotros excavar y bajar más al manto, como podemos ver a la parte de aquí, la temperatura aumenta y esto a su vez hace que haya vapor o calor de agua caliente, por así decirlo, y este calor se lo saca a través de tuberías que llega a esta bobina de aquí, la cual menea la bobina y a través de esa que hace funcionar esa bobina hace que generemos energía. Y a la misma vez es un tipo de energía renovable debido a que nosotros al poder sacar esta energía la podemos volver a inyectar en el suelo y así el calor se transfiere otra vez al suelo y lo hace en un ciclo continuo y una alternativa muy decente para tener energía. Luego tenemos lo que es la planificación del territorio. Para eso de aquí, conocer sobre las placas tectónicas nos hace a nosotros estar prevenidos ante posibles desastres naturales. Esta foto de aquí hace referencia al volcán Cotopaxi. Es la ruta de planificación que tiene esta ciudad. Podemos saber aquí, el de color rojo, es aquí, es la zona por donde se cree y se considera que va a pasar el magma en caso de que el volcán erupcione. También podemos ver flechas amarillas, que son las rutas de evacuación. También tienen señalado lo que son los principales puestos de bomberos, policías, escuelas y zonas seguras a su vez. Vamos a conocer que para nosotros tener un buen plan de seguridad, por así decirlo, es necesario tener en cuenta 4 puntos claves que lo podemos sacar en base a las placas tectónicas. Primero tenemos lo que son una construcción segura. Esto es debido a que nosotros al tener una construcción segura podemos diseñar edificios, depende de la catástrofe que nos vamos a enfrentar, ya sean sismos, terremotos o tsunamis. Luego tenemos lo que es la evacuación. La evacuación hace referencia a que nosotros identifiquemos
las rutas de escape o los caminos viables que nosotros podemos utilizar ante una posible catástrofe natural, así planificando los mapas e incluso teniendo planes familiares ante estos riesgos. También tenemos lo que es la ubicación de infraestructura crítica. Esto aquí hace referencia a que cuando nosotros con diferentes catástrofes, necesitamos considerar que los puntos seguros se encuentren lejos por decir, de estas catástrofes. Es decir, si un volcán erupciona cerca de una casa, la va a quemar. Por lo tanto, necesitamos construir casas lejos de ahí. Igualmente en los terremotos necesitamos construir casas que sean resistentes y tenerlas identificadas. Luego, por último punto, tenemos la gestión. Esto hace referencia al monitoreo constante de las placas para poder así nosotros prevenir y adoptar posibles repercusiones ante algún caso o que pase una catástrofe. Y esto es todo sobre nuestra exposición. Muchas gracias, licenciado.